Ok. Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se han conectado a este ciclo de webinar que se enmarca en el proyecto de espiritualidad y muerte, que está relacionado con un proyecto de vinculación con el medio, que se titula Espiritualidad y muerte en el contexto de la salud y la gestión del cuidado. Y es liderado por nuestro colega académico de enfermería, el señor Carlos Fernández, quien está aquí presente. Este proyecto es organizado por las carreras de enfermería del campus Puerto Montt, del campus Osorno también, y de antropología del campus Osorno de la Universidad de los Lagos. En este proyecto también participa la Subdirección de Gestión del Cuidado del Hospital de Puerto Montt, el Comité de Bioética de Atención Primaria de Salud de Puerto Montt, REDESAM, Gestión del Cuidado del Servicio de Salud del Reloncaví y la carrera de Enfermería de la Universidad de Magallanes. Este proyecto, vinculado con todas estas entidades, tiene como objetivo poder contribuir al posicionamiento del abordaje espiritual y de la muerte en el contexto de salud y de la gestión del cuidado, generando espacios como el de hoy que nos permitan conocer aspectos conceptuales relacionados con la espiritualidad, prácticas religiosas y muerte. Para esto, hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, que nos llena de orgullo que nos acompañe, y es el señor Juan Alberto Lecaros Ursúa. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nadia. Mucho gusto y encantado de poder participar, llegar a usted al sur, al dichoso sur. Bienvenido. Bueno, les cuento un poco. El doctor es abogado de la Universidad de Chile, bachiller en filosofía de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, magíster en bioética del Instituto Borja de Bioética de la Universidad Ramón Llull, doctor en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, director del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad del Desarrollo, profesor asociado del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina Clínica de la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo de Chile y profesor colaborador del Instituto Borja de Bioética de la Universidad Ramón Llull en España. También quiero destacar que es un premio a la excelencia en bioética, Manuel Velasco Suárez, del año 2002. Así que para nosotros es un honor, es un gusto poder contar con la ponencia de usted el día de hoy. Así que le cedo la palabra. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la universidad, a los organizadores, a Carlos, y además por la importancia que tienen un ciclo de conferencias y seminarios de reflexión sobre el tema de la espiritualidad y el cuidado al final de la vida. En momentos en que en Chile, digamos, estamos en un momento crucial, yo creo, importante para toda la ciudadanía en cuanto al proceso legislativo de una nueva ley de eutanasia, ¿no? Entonces voy a compartir mi presentación. Un momento. Voy a... Sí, mientras tanto, yo comentarles que el tema que vamos a abordar hoy día en este conversatorio, en este webinar, habla sobre las tensiones del debate sobre legislar la eutanasia en Chile, que como bien mencionaba Juan Alberto, es un tema que no deja estar exento de debate en nuestro país. Bueno, quise titular esto porque yo creo que en el momento en que estamos en el proceso de discusión legislativa, es bueno poder reflexionar sobre cuáles son las tensiones que se están dando en el debate público, el debate en el foro público respecto de este proyecto de ley, y tener también una mirada un poco más amplia, que nos permita también como ciudadanos estar conscientes de este proceso legislativo, ¿no? Entonces, quise enmarcar esta presentación en varios niveles de discusión, varios niveles de debate en la cual se da la idea de legislar o la eutanasia, de despenalizarla como, como práctica entendida como asistencia médica del morir en sentido amplio, ¿no? Entonces, voy a
a un poco plantearles cuál va a ser el itinerario de temas que quisiera tocar con ustedes. Primero, cuál es el debate conceptual y pasarlo muy rápidamente para aclarar cuál es el ámbito de discusión concreto en que hoy en día se discute a nivel de la ciudadanía y se discute a nivel del proyecto legislativo. En segundo lugar, ir al debate más fáctico, es decir, cuáles son los hechos en los cuales se plantea la muerte médicamente asistida, incluyendo la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, para dar algunas referencias de hecho, porque son relevantes también para algunos de los argumentos para personas o grupos que se oponen a la legislación en esta materia. Después voy a entrar al debate ético y cuáles son las razones más primordiales o principales, básicas, de aquellos que plantean, digamos, argumentos a favor de una legislación de la muerte médicamente asistida y quienes plantean, digamos, argumentos en contra de esto, ¿no? Y después voy a ir al debate más propiamente jurídico, pero lo voy a enmarcar en un poco la discusión más amplia de derecho comparado y cuáles han sido las recomendaciones internacionales y la jurisprudencia, tanto internacional como nacional, que vamos a ver que ha tenido una evolución, ¿no? Estos temas, a partir del año 2000 a nivel mundial, han aumentado los países que han legislado en esta materia, han despenalizado las intervenciones de la muerte médica asistida, y por lo tanto hay cambios y evoluciones sociales en este contexto, como veremos, ¿no? Y la jurisprudencia en parte lo ha mostrado, ¿no? Y después quiero hablarles del debate más social en el foro público nacional, básicamente mostrando a modo muy ejemplar e ilustrativo algunas intervenciones que demuestran o muestran estas dos posiciones bastante tensas en el debate de la eutanasia, ¿no? Y por último, voy a referirme en términos muy generales para dar espacio a la discusión, más bien, en los últimos 15 minutos de la hora que tenemos. Yo voy a tomarme unos 35, 40 minutos máximo. Es importante que podamos tener un espacio de discusión al final. Entonces, lo primero es hacer una como aclaración conceptual, semántica, de dónde se inserta hoy en día nuestro debate legislativo actual. Se centra en estos dos campos, llamaríamos el campo general semántico, sería la muerte médicamente asistida, que cubriría a la eutanasia médicamente asistida y al suicidio médicamente asistido. Y agrego este concepto, que lo agrego porque precisamente está en la ley, y es un concepto muy equívoco, porque ustedes muy bien saben, digamos, que es el concepto que utilizan aquellas personas que están a favor de la muerte médica asistida, como aquellas personas que están en contra de ella. Entonces es un concepto que más bien confunde en el debate, y yo creo que tenemos que poder ir bajando y especificando qué entendemos por el proceso de morir con respeto, digamos, a las personas, con garantías de atención adecuada, y con una mirada, como tiene este seminario, a la consideración de la final de la vida en su dimensión total, ¿no es cierto? La dimensión espiritual y la dimensión social de la aceptación de la muerte en nuestra sociedad. Por lo tanto, tenemos que distinguirlo, y aquí la primera aclaración, me voy a referir a eutanasia médicamente asistida y suicidio médicamente asistido, y no a las conceptualizaciones equívocas que se han prestado para muchas confusiones, como hablar de eutanasia activa, pasiva, voluntaria, involuntaria, directa o indirecta, porque ya tenemos terminologías precisas para hablar de ello y tienen reconocimiento legal, ¿cierto? En primer lugar, el rechazo al tratamiento, ¿no? Y la limitación del esfuerzo terapéutico. El rechazo al tratamiento es un derecho reconocido hoy en día en nuestra legislación, es un derecho fundamental de las personas a decidir suspender o retirar, digamos, o limitar o solicitar la no intervención médica de acuerdo a sus propias planes de vida, sus propias creencias, sus propios valores, ¿no? Ese es un derecho de reconocimiento a la autonomía de las personas,
que es el derecho fundamental, ¿no es cierto?, de nuestra libertad de conciencia y la inviolabilidad también de nuestro cuerpo, ¿no? Y como también hay en la ley un reconocimiento a la limitación del esfuerzo terapéutico como un objetivo éticamente y jurídicamente correcto, en cuanto la medicina no puede ocuparse o centrarse en un daño excesivo al paciente, en un daño, en un encarnizamiento terapéutico que genera más dolor y más sufrimiento a pacientes, familia y implicaciones desde el punto de vista del uso de los recursos sanitarios, ¿no es cierto? Por lo tanto, el reconocimiento legal de estos derechos que en el ámbito de la bioética se han venido discutiendo y debatiendo durante varias décadas, tenemos claridad conceptual que estos no tiene que ver con intervenciones que uno podría llamar de eutanasia. Sin embargo, nuestra ley cayó lamentablemente en una terminología muy equívoca cuando limitó el derecho al rechazo del tratamiento de las personas cuando involucraba alguna aceleración, digamos, artificial de la muerte o algún tipo de prácticas eutanasia, y eso se colocó en el artículo 14 y el artículo 16, cuestión que yo creo que hace bien el proyecto de ley de eliminar, ¿no? Porque confunde claramente, porque prácticas eutanásicas, ¿a qué se refiere, no? Yo creo que en ese sentido se otorgó como un derecho debilitado a la autonomía de las personas a decidir su rechazo totalmente, ¿no? Y a poder los médicos aplicar una buena medicina de limitación del esfuerzo terapéutico. Después hay otros conceptos que están reconocidos también legalmente, pero lamentablemente yo creo que nuestra actual ley de derechos de los pacientes también tiene un reconocimiento parcial, que es el derecho a los cuidados paliativos, a la medicina paliativa, en cuanto lo restringe en los casos en que no pueden, digamos, retirarse las medidas de soporte ordinario, señala la ley, ¿no? Por lo tanto, eso constituye, yo creo, una limitación inadecuada, porque sabemos que los soportes, digamos, de nutrición o alimentación pueden llegar a ser indicación e intervenciones médicas que pueden llegar a ser dañinas, y por lo tanto constituye de alguna manera una limitación que sería maleficiente contra los pacientes, ¿no? Y por último, voy a referirme a la sedación terminal como una intervención que hoy en día es un tema bastante complejo del el abordaje de esta materia, cuando en países incluso donde hay reconocimiento y despenalización del homicidio por piedad, de la eutanasia, hay, digamos, intervenciones donde el uso de sedación terminal puede implicar un límite muy borroso. Por lo tanto, estos son temas que deben ser tratados con mucho cuidado, y cuando se legislan también, se deben legislar con mucha cautela y con mucha prudencia, ¿no? Pero en la práctica la sedación terminal, digamos, una práctica que pasa muy en la sombra, digamos, ¿no? Yo no me voy a detener en las situaciones de hecho respecto a estos temas, pero es algo que la literatura sí manifiesta, ¿no? Entonces, vamos primero a cuáles son algunas de las condiciones de hecho en el debate de la muerte médicamente asistida, y que nos permiten de alguna manera encuadrar o entender mejor el debate valórico, el debate normativo, tanto ético como jurídico, ¿no? En general podríamos decir que la literatura, y a partir de este estudio del año 2016, recoge, digamos, este artículo, que la literatura, digamos, indica que el dolor no suele ser la principal motivación para la solicitud de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. En general la literatura ha demostrado, digamos, que se observa un control inadecuado del dolor en menos del 33% de los pacientes, ¿no? Que la pérdida de autonomía, la disminución de la calidad de vida y la pérdida de la dignidad, y tomemos nota de estos tres conceptos,
se plantea como los factores que están asociados con mayor frecuencia a las solicitudes de muerte asistida. En tercer lugar, la pérdida de la dignidad es identificada como fundamento de las solicitudes de muertes médicamente asistidas en un 61% en el caso de Holanda y en un 52% en el caso de Bélgica, que son dos países que tienen legalizado tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido, ¿no? Y los pacientes que solicitan tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido suelen morir por lo general de cáncer con un rango bastante amplio, y otras condiciones asociadas con solicitudes incluyen la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, enfermedades cardiovasculares y síndrome de inmunodeficiencia. Este dato es importante respecto de ciertos casos en que uno podría plantearse que son casos de menor incidencia, pero que hacen necesario, o podría uno plantearse la necesidad de otorgar ciertos derechos a las personas para decidir el final de su vida, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los casos de esclerosis lateral amiotrófica y esclerosis múltiple. Pero lo dejo como un dato importante para entender el debate más ético y jurídico, ¿no? Los estudios señalan que el paciente como promedio de la muerte médicamente que recibe, no que solicita, que recibe, que efectivamente ha muerto por intervenciones de eutanasia médicamente asistida y salud por suicidio médicamente asistida, es una persona que muy, por lo general, de estratos de alta educación, muy educado, masculino, entre este rango entre 60 y 85 años, y bueno, se indica aquí blanco, aunque en estos países hay también población muy diversa, mucha migración, entonces, pero principalmente son la población blanca de los países que han legislado estas materias como Holanda, Bélgica, ya veremos otros países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda actualmente, que entra con una nueva ley, España con una nueva ley. Y en aquellos países en que está legalizada tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistida, la mayoría solicita la primera, la eutanasia. Es un dato importante, y en el caso de Holanda ese porcentaje llega al 75%. Entonces, ahora voy a como enmarcar cuáles son las condiciones del debate ético, y luego voy a hablar de las razones que se esgrimen a favor de la legalización de la muerte médicamente asistida y las razones en contra. En primer lugar, este es uno de los típicos debates en el contexto de la bioética que plantean, son como paradigmáticos en cuanto uno a su complejidad en el debate social y la complejidad que revisten del reconocimiento que tiene que hacer una política legislativa en esta materia de un tema altamente sensible para la ciudadanía, donde hay posiciones muy polarizadas, ¿no? Por lo tanto, son debates que duran largo tiempo. En el caso de Holanda, el año 85, desde el año 70, en que fue el primer caso en que se culpó, digamos, a un médico para aplicar esta eutanasia a un familiar, pasaron, digamos, casi 15 años con varias comisiones de estudio, comisiones especializadas, comisiones ad hoc, hasta que se aplicó una despenalización por vía jurisprudencial, digamos, a las intervenciones eutanásicas, hasta el 2002 que se reconoce legalmente la muerte médica asistida. Es decir, vemos un proceso desde el año 70, inicio de los 70, hasta el 2002. Entonces son debates, en el caso de Holanda, ¿no? Debates muy, muy largos, muy complejos, porque evidentemente estamos hablando de la intervención, de la no intervención del Estado respecto de el acto, ¿no es cierto?, de ya sea apoyar, ¿no es cierto?, la muerte, asesorar o facilitar los medios a alguien para que pueda morir, o directamente actuar para eliminar o matar a alguien. Estamos hablando de lo que técnicamente desde el punto de vista de la tipificación penal es un homicidio, ¿no? Por lo tanto, son temas muy complejos desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista valórico, ético,
en posiciones que plantean que la vida es indisponible, y por lo tanto esto no debería ser un derecho civil reconocido, en fin. Y por otro lado también las sensibilidades que hay de quienes intervienen los profesionales en la salud en esta materia. Por lo tanto es un debate que yo creo que es importante encuadrarlo dentro de ese ámbito de debate público, civil, y de si es una materia en que el Estado debe o no hacerse a un lado o debe todavía establecer una provisión. Entonces son debates que nos dejan en posiciones siempre muy dilemáticas, como el aborto, y incluso yo creo más exacerbado que el aborto, y es muy difícil, por lo tanto, buscar posiciones medias, digamos, en esta materia. Hay mucha discusión respecto posterior de implementaciones de las leyes sobre si hay una adecuada implementación de las mismas, y evidencias a favor y en contra, en fin, ¿no? De alguna manera la discusión sobre la llamada pendiente resbaladiza. Y hay valores en tensión que uno podría decir que se polarizan fuertemente, ¿no es cierto? Por un lado, digamos, tenemos quienes apoyan, digamos, la despenalización y la legalización de la muerte médicamente asistida, están velando por el reconocimiento del Estado, de una esfera de autonomía a las personas, de autogestión de su proceso final de vida, ¿no? Por lo tanto, el valor de la autonomía, la autogestión, la libertad, ¿no es cierto?, de conciencia y libertad de decisión respecto del ámbito de tu intimidad y tu corporalidad, ¿no? Y en el otro extremo están las posiciones que dicen, bueno, el orden legal del Estado protege a la vida frente a intervenciones de terceros, o de terceros que apoyan o pueden, digamos, facilitar que una persona se autoelimine, ¿no? Por lo tanto, tiene que ver con la protección del Estado respecto de la vida, ¿no? Que excepcionalmente el Estado permite que un tercero, digamos, por ejemplo, por defensa personal, o en caso de estados de necesidad, o legítima defensa, ¿no es cierto?, defensa personal, se pueda exceptuar, digamos, una excepción, digamos, penal, ¿no? Pero constituyen categorías excepcionales dentro del orden legal del Estado, ¿no? Y por lo tanto tenemos un debate que se da entre, por un lado, quienes dicen, bueno, el Estado no debería intervenir en esta materia, exijo mi ámbito de autonomía, y podríamos, bueno, posiciones que se extreman más a un cierto autonomismo, digamos, esto es una esfera de la toma de decisiones de conciencia, y de la esfera de la intimidad y de la libertad personal, ¿no?, de la vida privada y de la intimidad de las personas. Por lo tanto, el que el Estado lo restrinja sería, o no lo permita, sería una excesiva intervención, un paternalismo, ¿no? Es decir, que el Estado pueda suplirte tu toma de decisiones, o afectar tu toma de decisiones que corresponden a tu ámbito de intimidad, de la autogestión de tu vida, ¿no?, según tus propias creencias y valores. Por lo tanto, lo importante es, a partir de lo que he planteado, definir bien cuál es el ámbito propio del debate. Yo creo que el ámbito propio del debate es el debate, llamaríamos debate cívico, respecto de si esta es una materia que el Estado debe intervenir o no debe intervenir. Por lo tanto, si es una materia en que las personas pueden decidir libremente o no. Si eso es parte o no de la autonomía. Ahora voy a resumir brevemente cuáles son las principales razones que se esgrimen a favor de la muerte médicamente asistida y de la legalización de ella. Es porque el Estado debería garantizar la autonomía de las personas para que ellas puedan decidir de acuerdo a sus propios proyectos de vida, a sus propias creencias, valores, qué es lo que quieren decidir en una sociedad donde nadie puede imponer un tipo de creencia que sostenga que la vida es sagrada o la vida es indisponible, y que por lo tanto eso es una creencia que yo debo imponer a otros en una sociedad que es plural. En segundo lugar, se ha sostenido por quienes están a favor de la muerte médicamente asistida que en ciertas circunstancias bastante extremas, y bastaría un caso quizás para que el Estado lo pueda reconocer,
que son las únicas opciones que tienen ciertas personas, aunque sean pocas, para aliviar un sufrimiento que es insoportable, y esa cualidad de vida tiene prioridad por sobre cualquier cuantificación, digamos, de las vidas que son indisponibles supuestamente, ¿no? Y en tercer lugar, son una opción importante en el cuidado de los que están muriendo, el que los médicos puedan facilitar la muerte de una manera segura, y aquí tiene que ver con el argumento de que los médicos, dentro de sus roles y funciones sociales en un Estado, debería comprender, digamos, el garantizar una muerte segura a las personas. Quienes están en contra de la legalización de la muerte médicamente asistida han sostenido que, uno, si bien el sufrimiento, por insoportable que sea, no puede, digamos, buscarse la salida por la vía de la eutanasia ni el suicidio asistido, sino que lo que corresponde es tratar a las personas con la atención debida de cuidados paliativos adecuados o con la sedación terminal, ¿no es cierto?, adecuada. La despenalización o ilegalización atenta contra los deberes de los profesionales de salud para con sus pacientes, atenta contra el juramento hipocrático y atenta contra todo el reconocimiento que han hecho los médicos a lo largo de la historia de considerar que no está dentro de sus competencias el ayudar o morir o matar a sus pacientes. En buena medida se ha planteado también que la posibilidad de legalizar la muerte médicamente asistida erosionaría la relación de confianza en una sociedad entre médicos y pacientes. Después vamos a ver la evidencia que arroja Chile respecto de los profesionales de la salud, es decir, en concreto de los médicos, ¿no? También se esgrime que las poblaciones vulnerables, en el caso de legalización, estarían más afectadas o más susceptibles a ser dañadas por una ley de este tipo, en la medida que se podrían incluir vidas que no han decidido libremente, ¿no es cierto?, la eutanasia, y la medida que hay legislaciones que también permiten la eutanasia en los casos de personas con discapacidad o personas incompetentes, ¿no? Y otro argumento que yo lo pongo entre comillas porque no da lugar, de decir más bien yo daría es un argumento deficiente, el de la pendiente resbaladiza, porque es siempre un argumento expuesto, es decir, es una anticipación de lo que puede llegar a ocurrir socialmente por la aplicación o liberalización de una determinada práctica que podría, como por efecto dominó, seguir ampliando las prácticas que serían dañinas para la sociedad o para ciertos bienes fundamentales como la vida, ¿no? Siempre el argumento de la pendiente resbaladiza es muy complejo, por eso yo creo que son siempre muy pertinentes y adecuados para evaluar estos temas los estudios de implementación de las leyes. Y en eso hay bastante literatura, pero yo diría que poco concluyente para poder definir que los países que actualmente tienen una legislación, esa legislación está siendo mal implementada, ¿no? Hay que reconocer que el proceso de legalización es bastante reciente, digamos, llevamos desde el año 2000 en adelante, yo diría yo, ¿no? 2002 en adelante. Y por otro lado, el argumento de la indisponibilidad absoluta de la vida o de la santidad de la vida, ¿no? Es decir, que la vida no puede ser eliminada por el Estado ni por nadie, digamos, ¿no? Es decir, es una prohibición, digamos, absoluta y es parte de nuestra moralidad común y de todos los Estados, ¿no? Y la santidad de la vida en términos de aquellos que tienen creencias trascendentes en un Dios trascendente, señalaría que la vida es un don, un regalo y que no podría, ¿no es cierto?, ser quitada por un tercero o que te la puedas tú quitar, ¿no? Ahora vamos a entrar a los distintos niveles que tiene el debate jurídico. El debate jurídico se da en distintos campos, como señala este esquema, y yo me voy a detener principalmente en el derecho comparado, para luego entrar a el debate más interno, del debate social más local chileno, ¿no? Y después tener un espacio de discusión de nuestro proyecto de ley,
a partir de ciertas preguntas básicas, ¿no? Y me voy a tener principalmente en el derecho comparado para dar algunas ideas generales de cuál es el consenso legal que existe de aquellos países que han legalizado la muerte médicamente asistida, ¿no? Y también hablaré un poco de cómo se ha movido, desplazado la jurisprudencia de los tribunales constitucionales de algunos países o de cortes internacionales. Y de cortes internacionales. En primer lugar, como yo les señalaba, este es un fenómeno bastante reciente, el de la despenalización y la legalización de la muerte médicamente asistida. A partir del 2002, que empieza a ser Holanda el primer país que la legaliza, vemos que cómo aumentan la cantidad de personas que están bajo un estado, una jurisdicción que tiene una ley de muerte médicamente asistida. Esos son los números de millones de personas, digamos, que se van sumando en la medida que hay países que van legalizando la muerte médica asistida. Entonces, es un fenómeno bastante reciente, ya a partir del 2015 empiezan a sumarse bastante otros países. Recordemos que los últimos países en sumarse en la legalización de la muerte médica asistida es Nueva Zelanda, con una ley que fue sometida a un referéndum, el caso de España, que la legalizó recientemente, hace menos de un año. Ahora, bueno, ¿cuáles son los países que han regulado la eutanasia médicamente asistida y el suicidio médicamente asistido? Son de Europa, tenemos Suiza solo el suicidio asistido, y bien sabemos que existe, esto está delegado por parte del Estado a ciertas corporaciones, fundaciones que prestan ese servicio. Hay mucho turismo, digamos, de suicidio asistido, digamos, en Suiza, ¿no? Está Holanda y Bélgica, que han aprobado el 2002 Holanda y Bélgica el 2007, creo, que no recuerdo bien la fecha, tanto la eutanasia como el suicidio asistido. Luxemburgo igual. Y en el caso de Canadá, el estado de Quebec, la eutanasia, el de Colombia, ambas, y Australia, en los estados de Victoria, tanto la eutanasia como el suicidio asistido, y Western Australia, ambas también. Estas son legislaciones más recientes, la de Australia 2015, o sea, no soy malo para la fecha en este momento. Y muchos estados de los Estados Unidos tienen, digamos, legalizada el suicidio asistido, no la eutanasia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el consenso que estas legislaciones, digamos, han llegado en términos de requisitos más como sustantivos de la eutanasia y el suicidio asistido, como de los requisitos más de procedimiento? Para resumirlo más o menos son los siguientes. En primer lugar, que siempre las solicitudes deben ser voluntarias, sea una persona, ¿no es cierto?, competente, es decir, completamente considerada en el sentido de que hay un seguimiento y una evaluación de la voluntad y de la competencia de esa persona, y que debe ser sostenida y repetida en el tiempo, ¿no? Después, que la persona debe tener una condición especial, no es en cualquier caso, es una condición grave e incurable causada por una enfermedad o un accidente. En el caso de Estados Unidos, Colombia y Victoria también se establece el requisito de que la persona, ¿no es cierto?, esté en la fase terminal, digamos, que la persona tenga una muerte inminente, ¿no?, en fase terminal. Esto ha dado lugar a muchos debates respecto de incluir las condiciones de personas, por ejemplo, llamadas con cansancio vital o con enfermedades mentales insoportables. Es decir, el tema de la enfermedad grave e incurable, las enfermedades mentales, es un tópico de mucho debate en la literatura y en el debate jurídico, ¿no? Y la persona también, en materia de consenso, debe tener un estado físico o sufrimiento psicológico que no puede ser aliviado por ningún medio, por los cuidados paliativos, en fin, ¿no? Y el médico debe informar siempre a la persona sobre su condición, y que siempre tiene la opción médica de no aplicar la eutanasia. A veces por el momento es una intervención, digamos, absolutamente libre de la persona, y por el momento puede revocar su voluntad.
Eso va a ser bastante más problemático con la posibilidad del uso de las voluntades anticipadas, como vamos a ver después de la discusión de nuestro proyecto de ley, y ambas partes, ¿no es cierto?, deben comprender que de alguna manera esto no es la última vía, no hay ninguna probabilidad, ¿no es cierto?, de mejora de su condición. Y respecto al punto de vista más procedimental, los requisitos más comunes han sido que antes de la eutanasia sea realizada se debe consultar siempre a un segundo médico, un procedimiento como de chequeo, y este médico debe ser independiente del médico que lleva al paciente que solicita el suicidio asistido o la eutanasia. Y en el caso de Bélgica, para casos, digamos, terminales, se solicita también una tercera consulta. En el caso de Estados Unidos y Canadá, requieren piden un tiempo de espera obligatoria entre la solicitud del paciente y la prestación de la asistencia de la médica de la muerte, y en tercer lugar, la eutanasia debe ser siempre informada por el médico a terceras partes, digamos, siguiendo procedimientos de revisión por un comité de control ex post, digamos, salvo Colombia, que pide una revisión ex antes, ¿no? Y en general estos comités son comités multidisciplinarios. Vamos ahora al tema jurisprudencial. Sin duda, en la jurisprudencia, que es, en buena medida uno podría decir que la jurisprudencia, tanto a nivel de tribunales supremos o tribunales constitucionales, han ido moviendo la legislación. Es el caso de Canadá, y es el caso, diríamos, también en Holanda hubo primero una fase de despenalización, digamos, por vía de liberación de la persecución penal, y sin duda en Europa también la Corte Europea de Derechos Humanos ha ido moviendo sus posiciones en los últimos casos de solicitudes de suicidio asistido, en el caso de Inglaterra, y de eutanasia, ¿no? Por lo tanto, el enfoque tradicional de los tribunales era que, si bien se reconoce un derecho fundamental que las personas puedan rechazar cualquier tratamiento, no implica el derecho a un rechazo de tratamiento que pueda recibir la muerte, ¿no? Es decir, que se pueda solicitar la eutanasia, ¿no? Ni solicitar el apoyo al suicidio, ¿no? Por lo tanto, se mantienen en esta mirada tradicional. Estoy hablando de la década del 90 hasta inicios de los 2000, eran las posiciones dominantes en las Cortes, ¿no? Y este enfoque heredado, digamos, de la jurisprudencia uno lo podría resumir en estos tres puntos, ¿no? Que existe una diferencia fundamental entre la acción que causa un resultado, ¿no? Es decir, el matar directamente o el hacer una acción para asistir a un suicidio, y la omisión de evitar un resultado proveniente de un curso causal ajeno al que omite. Es decir, yo retiro, por ejemplo, un tratamiento o no inicio un tratamiento y la persona muere por el proceso, digamos, de su propia enfermedad, digamos, ¿no? Por lo tanto, se entiende que es la acción la que estaría en este enfoque tradicional, digamos, prohibida por el Estado. Es decir, la eutanasia y la asistencia al suicidio. Y hay razones adicionales de peso consideradas las Cortes para justificar la prohibición legal de la eutanasia, del homicidio consentido, es decir, en el caso que fuese por el contexto médico de una eutanasia médicamente asistida, y el auxilio al suicidio, básicamente para preservar la integridad de las profesiones médicas, evitar de alguna manera también el efecto de corrosión de la confianza o erosión de la confianza entre pacientes y médicos, y evitar el riesgo de las personas o grupos vulnerables, que es un tema y un tópico hasta ahora bastante debatido, ¿no? Respecto de las personas con enfermedades mentales, discapacitadas. Son bastante excepcionales en la legislación. Y una autorización judicial de la eutanasia se consideraría, en conclusión, como inadecuada, porque esta debería ser una materia no que deberían resolver los tribunales caso a caso, sino que debería ser un tema que el Parlamento, digamos, la voluntad popular a través del Parlamento debería deliberar democráticamente en esa sede, y por lo tanto ese es el lugar donde se debería decidir si se autoriza o no se autoriza, o se despenaliza y se legaliza la eutanasia o el suicidio asistido. Y hay una necesidad de hacer una regulación altamente diferenciada en ese sentido, dejar muy claro cuáles son los derechos de los pacientes a rechazar tratamiento, y si un país, de acuerdo a sus propias convicciones,
o a su propia debate social que se traduce en una política pública democrática, llega a la decisión de legislar. Por lo tanto, ese enfoque tradicional en los últimos décadas, diríamos últimas décadas, ha ido movilizándose en las cortes, cortes internacionales como cortes nacionales, y ha cambiado el estatus principalmente del auxilio al suicidio. En el caso, por ejemplo, de Inglaterra, de casos que llegaron a la Corte Europea de Derechos Humanos, se le exigió que el Estado de Inglaterra, digamos, no hiciese una persecución penal a quien obligó, digamos, la Corte a que el persecutor penal, el fiscal, aclarara cuáles son los procedimientos para liberar de persecución a las personas que asistían al suicidio, ¿no? Ese fue el caso de UK and Prudy, que vino a romper la jurisprudencia del caso clásico del 2005 de Pretty and UK, ¿no? Después el foco de discusión en el nuevo diseño legal para la protección de las personas vulnerables ese es el tópico, es decir, proteger, como señalábamos antes, siempre a los grupos vulnerables, pero dejar el ámbito de decisión respecto del suicidio a las personas, ¿no? Y se desplaza el fundamento de la prohibición de la inviolabilidad de la vida a más bien decir no lo permito en casos en que pueda haber abuso de colectivos vulnerables, ¿no? Y hay un avance gradual del principio de respeto por la autonomía, pero más detenido, diría yo, en el auxilio al suicidio y en algunos casos, en algunas cortes, como en el caso de Canadá, a permitir la eutanasia. Es decir, fue precisamente el Tribunal Constitucional de Canadá que exigió al Estado que debía legislar en cierto plazo. Ahora vamos al debate social en el foro público nacional. Y voy a hacer 3 puntos y con esto voy a dar el espacio para que podamos debatir sobre nuestro proyecto de ley. Primero voy a plantear la evidencia, hacer el recorrido que hice desde el inicio, ¿no? ¿Cuál es la evidencia, digamos, los hechos, cuál es la opinión que tienen hoy en día los médicos respecto de la muerte médicamente asistida? Esto fue voy a mostrar la evidencia que arrojó la encuesta que hizo el Departamento de Ética del Colegio Médico en abril del 2019, y luego voy a presentar muy sucintamente las tensiones en el debate nacional a partir de algunas aproximaciones a través de las opiniones en la prensa, y que representan las visiones de académicos principalmente, ¿no? Y preguntas abiertas al final para debatir aquí y ahora respecto a este proyecto de ley que está, digamos, en su trámite, entrando al segundo trámite constitucional en el Senado. Entonces, en esta encuesta que hizo el Colegio Médico, el Departamento de Ética del Colegio Médico, la primera pregunta, se hizo un conjunto de preguntas respecto de la eutanasia y luego después del suicidio. La primera pregunta señala si usted está de acuerdo, fueron casi 5.000 y tantos médicos que contestaron, después les voy a dar la cifra exacta. Si le pregunta, ¿usted está de acuerdo en que estos pacientes, bajo el supuesto siguiente, les voy a hacer, el supuesto de la pregunta era, entendiendo eutanasia como la administración de una droga letal a un paciente adulto competente que lo solicita, que sea víctima de un sufrimiento intolerable, ocasionado por una enfermedad incurable y que tenga acceso a los mejores cuidados paliativos? Bajo ese contexto, bajo esa premisa, se le preguntaba si usted está de acuerdo en que a estos pacientes se les permita la eutanasia, entendida como la administración de una droga letal en las circunstancias descritas en esta premisa que le señalaba. Y el 77% de los médicos contestaron que sí. Hay un desglose en materia de género, principalmente entre hombre y mujer está bastante equiparado, y en materia de rango de edad, evidentemente iba descendiendo la opinión, digamos, afirmativa del sí, según el rango etario, digamos. Entre 25 y 35 llegaba al 84,3, para bajar a
al 59,1 en el rango entre 76 y 85. La segunda pregunta era, bajo el mismo presupuesto del encabezado, ¿estaría usted dispuesto a practicar la eutanasia en un paciente entendida como la administración de una droga letal en circunstancias descritas en el encabezado? Y aquí vemos que aquí ya las cifras bajan, ¿no? Es decir, llegamos a un 59%. Es decir, estoy de acuerdo, digamos, con la eutanasia, pero no estoy dispuesto yo a aplicarla, ¿no? Aquí el desglose también muestra bastante equiparidad entre hombres y mujeres y más o menos parecido también el declive entre rango etario, digamos, ya disminuyendo la respuesta afirmativa. Y en el caso de legalización de la eutanasia, entendida como se lo señala en el encabezado, quien debiera realizar esta acción, la mayoría plantea que debería ser un médico, ¿no? Un médico cirujano. Y la cuarta pregunta ya entra a auxilio al suicidio, y respecto de si está de acuerdo que a estos pacientes, entendiendo que se les entrega una droga letal para que se la autoadministre, en las circunstancias que se señalan en el encabezado, si está dispuesto o no a aceptarla, y vemos que él baja, digamos, el nivel a un 56% respecto al auxilio al suicidio. Y si usted está dispuesto, digamos, a auxiliar directamente usted a un paciente, baja nuevamente, igual que en el caso de la eutanasia, a un 45%, ¿no? Es bastante equiparado. ¿Y quién debería prestarlo? Bueno, se mantiene más o menos la cifra de la eutanasia, un poquito más baja, que debería ser un médico cirujano, un 60,3%. Esa es la evidencia que tenemos respecto de la encuesta que hizo el Colegio Médico, el Departamento de Ética, y la conclusión que sacamos de los médicos que fueron encuestados, que estaban de acuerdo en permitir la eutanasia al 71% y en ser ellos mismos que la aplican solo un 59%. Y la discusión de esta encuesta señala que esa diferencia, esa brecha puede ser explicada porque otros consideran que es adecuado que otras personas son las que deberían practicar la eutanasia, y disminuye la aceptación de la eutanasia y suicidio médicamente asistido según el rango etario, ¿no? Va disminuyendo según los rango etarios. Y por lo general no hay diferencias de género, ¿no? Y respecto de las especialidades, no me voy a detener en ello para poder avanzar y dejar tiempo suficiente para la discusión. Voy a entrar ahora a cuáles han sido un poco los argumentos que se han dado en el foro público respecto de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido que se está tramitando en el Parlamento. Estos son artículos recientes traídos de la prensa y que los recopilé algunos de la Academia de Ciencia, una de ellas del profesor Peña, y el que plantea precisamente este dilema, esta tensión, ¿no? Es decir, ¿será verdad, dice él, que lo razonable es que usted tenga el derecho de decidir el punto final para el caso de que llegue el dolor inenarrable a usted, quede convertido en un mero cuerpo? ¿Será en cambio que el Estado tiene el deber de mantenerlo con vida en cualquier circunstancia y fuere cual fuere el dolor que padezca o la inanidad que se convierta? Él con estas preguntas dice, bueno, ¿en quién le cae el peso más o menos de la prueba o quién le corresponde decidir este debate? Y él señala, digamos, que en una sociedad plural y democrática, plural, digamos, debería aceptarse que esto fuese un ámbito de decisión autónoma de las personas, ¿no? Y que por lo tanto no es un ámbito de injerencia propio del Estado, y el Estado más bien debería dar ese espacio de autogestión a las personas. Opiniones contrarias manifestaron Otto Deri, y él señala, el señor Peña ha desarrollado, digamos, un argumento a favor de la eutanasia activa, la denomina aquí. Él distingue dos formas de concebir la vida como teniendo un valor en sí misma, y en ese caso el Estado estaría obligado
defenderla a cualquier precio y por ende no permitir la eutanasia, o considerando que su valor deriva de la posibilidad de que en ella se realice un plan de vida sostenido por la imaginación y por la voluntad del sujeto que la vive, y que por lo tanto el valor de la vida está ligado indisolublemente al sentido que le insufla quien la vive. Y él considera que esas dos posiciones son como contradictorias, digamos, porque dice, en este caso sería el mismo valor de la vida lo que impide que el Estado se entrometa. Es un poco la conclusión que él quiere sacar Otoder, digamos, que sí. Pero evidentemente Carlos Peña distingue entre la vida apreciada por la persona en primera persona y la vida apreciada por un tercero que le asigna un valor indisponible, ¿no? El caso de Agustín Esquella, él analiza más bien las distintas posibilidades de tanto la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Y respecto a la eutanasia, dice, la intervención de un médico u otro personal sanitario, la cosa es más compleja sin duda, aunque los propios médicos están divididos entre aprobar o rechazar la eutanasia, la evidencia lo muestra, lo cual abre la posibilidad de que algún día acabe imponiéndose el punto de vista de quienes la aceptan. Entre tanto, y en caso de ser aprobada la eutanasia, los médicos que la reprueban podrán invocar, dice él, en un Estado democrático, la objeción de conciencia y abstenerse de colaborar a la muerte de un paciente. Ojalá por decisión personal de cada uno y no por la determinación del dueño, digamos, del prestador de salud de la clínica. Y aquí tenemos la posición, por ejemplo, más extrema, más conservadora de un académico como José Joaquín Ugarte, quien a partir de los fundamentos de la ley natural considera que los argumentos de los liberales como Esquella y Peña se equivocan drásticamente porque el Estado no está capacitado de atentar contra la ley natural, atentar contra el valor sagrado y la indisponibilidad de la vida. Eso nos muestra que nuestro debate está bastante fragmentado, bastante polarizado, y hace muy difícil el que la deliberación democrática en sede parlamentario no sea tensada también por ese reflejo que hay en la sociedad, ¿no? Por lo tanto, es bueno que nosotros podamos, con un debate bien informado, tener nuestras propias opiniones. Yo creo, por eso celebro que se haya desarrollado esta actividad como para poder generar una instancia de discusión, y es lo que quiero que podamos tener en los últimos minutos, 10 minutos, 15, sí, 15 minutos, entiendo que tenemos una hora, ¿no? En total, ¿no? 15 minutos podamos discutir nuestro proyecto de ley. En base a estas preguntas que plantea, y no traigo estas preguntas de un informe de la Universidad Católica porque necesariamente quiera sostener que esa es la posición que debe tener el Estado, sino que porque son preguntas abiertas que nos permiten reflexionar sobre la posibilidad de aprobar o no aprobar una legalización de la muerte médicamente asistida. La primera pregunta ¿es la eutanasia una respuesta verdaderamente humana a la pregunta sobre el sufrimiento de las personas asociado a la enfermedad terminal? Y eso puede dar una respuesta como sí, como no, ¿no? ¿Respeta la eutanasia la dignidad de las personas enfermas? Voy a ir formulando las preguntas y después abrimos el debate. En tercer lugar, ¿nos debemos centrar nuestra preocupación como sociedad en asegurar que las personas vivan dignamente hasta el momento de la muerte, más que una muerte digna? ¿Adelantar y provocar la muerte es una real solución al dolor y sufrimiento de las personas hacia el final de la vida? ¿Las personas con enfermedades terminales están habitualmente en condiciones de ejercer su libertad? Y por último, ¿las personas que llegaron a solicitar la eutanasia como solución al sufrimiento lo plantearían si contaran con tratamientos que atenúen su dolor y sean acompañados hasta el momento de su muerte? Cada una de estas preguntas, si bien en este informe más bien estas preguntas se plantean en un sentido retórico para afirmar el no, yo creo que dan lugar a que podamos sostener, según nuestras propias convencimientos, argumentos y razones, un sí o un no. Entonces abro ahora la discusión en los minutos que quedan de este seminario. Muchas gracias. Bien, profesor, primero que todo, darle las gracias por esta ponencia. Sin duda es un tema que tiene mucha relevancia en el quehacer profesional de los equipos, de los distintos equipos de salud. Y eso sí,
de la relevancia que tiene, que tenemos varias preguntas aquí en nuestro chat que me gustaría partir antes que comience el debate que usted nos ha mencionado. Eh, Preguntan acá, ¿qué sostén o fundamento tendría la supuesta contraposición entre avanzar en legislación de eutanasia versus cuidados paliativos y qué opinión tiene el expositor sobre ello? Creo que algo usted mencionó en la exposición, ¿cierto? Sí, eh, yo creo que desde el punto de vista jurídico, y también uno podría plantear también del punto de vista ético, pero condicionar un reconocimiento del derecho de las personas de autogestionar el final de la vida con, con la legalización de la muerte médicamente asistida, no tiene una relación ni de implicación lógica ni causal con los cuidados paliativos en tanto aprobación de la ley, digamos, ¿no? Otra cosa es cómo se implementa la ley, ¿no? Y si están las condiciones para implementar la ley adecuadamente, y esa debería ser una responsabilidad del legislador, sin duda. Y por lo tanto entiendo que deberían tramitarse conjuntamente un proyecto de ley de muerte médicamente asistida con un proyecto de cuidados paliativos que cuente, digamos, con toda la política de salud robusta, digamos, ¿no? Es decir, no solamente el reconocimiento formal del derecho a los cuidados paliativos. De hecho, el proyecto de ley los contempla, efectivamente, que las personas tienen el derecho a los cuidados paliativos, ya está reconocido en nuestra ley de derecho y deber de los pacientes, ¿no? Pero, pero yo creo que tenemos que tener una ley en que el Estado, digamos, garantice esto efectivamente. Gracias, profesor. También acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué hay en el mundo? Pregunta un poco más fuera de nuestro país, acerca de la eutanasia, suicidio asistido por sufrimiento psicológico o enfermedades del ámbito mental. Esto es un tema que se ha abierto el debate mucho en Holanda y Bélgica, que son los primeros países que legalizaron, y que están planteando un poco, correr un poco los requisitos de admisibilidad a aquellas personas también que tienen cansancio de vivir, digamos, Mm. o personas que están con un sufrimiento insoportable desde el punto de vista psicológico, y entonces uno preguntaría, ¿esa persona está en condiciones de ejercer un consentimiento de manera libre y autónoma o no? Pero uno podría plantear que una persona que está en esas condiciones podría tener legítimamente un sufrimiento insoportable. Es el Estado debería permitir, digamos, un requisito de admisibilidad en esas condiciones. Tendríamos que entender que esas personas, por ejemplo, no estarían en condiciones de ellas mismas de eliminarse, o pudiendo eliminarse, digamos, suicidarse, están solicitando morir de modo seguro y no inseguro. En fin. Debate abierto, yo lo considero sumamente delicado, tanto la hipótesis del cansancio vital como de los enfermos, de las personas con enfermedades psiquiátricas. Sí es, sin duda. Acá, un poco unido a la pregunta anterior, consultan si existen condenas en el mundo o judicialización, ¿cierto?, hacia los profesionales de salud que aplican eutanasia una vez realizada. Es decir, hay casos como puntuales, anecdóticos de liberación de responsabilidad penal, de exculpación, pero entiendo que en Holanda hubo un proceso de revisión de algunos casos de eutanasias mal aplicadas con incumplimiento de los requisitos procedimentales y requisitos sustantivos que dieron lugar a persecución penal. No tengo la información exacta de si hubo aplicación de sentencia o no, pero eh, sí. Sí, es decir, Y esto es un esta, debate abierto respecto de cómo se ha sí, implementado la ley en Holanda y en Bélgica. Recordemos que Bélgica también y Holanda tienen la eutanasia también autorizada para menores de edad. Y así ese es. es otro debate también complejo. En general, la mayoría de los países la autorizan para mayores de edad. Y la última pregunta que tengo acá, entendiendo que la eutanasia es voluntaria y solicitada por la persona, ¿puede ser aplicada o se aplica en el mundo siguiendo voluntades anticipadas en casos de personas que posteriormente pierden la conciencia? ¿Sí? La mayoría de las legislaciones que lo autorizan tienen digamos, reconocen en
la legitimidad de la aplicación de las voluntades anticipadas, precisamente para enfermedades que uno sabe la progresión y con mucha certeza cómo la persona va a avanzar, digamos, en su deterioro y por lo tanto ella deja anticipado antes de quedar una condición de imposibilidad de manifestar su voluntad, claramente su voluntad anticipada. Pero es una materia bien delicada de cómo se regula. Yo creo que sería bueno que todos revisáramos cómo se está planteando ahora el tema de las voluntades anticipadas en el proyecto de ley. Es un tema que está siendo discutido, debatido, porque hay que ver cuáles son los mecanismos de revisión de esa voluntad, cada cuánto tiempo tienen que volver a actualizarse y de manera obligatoria, digamos, porque uno puede emitir una declaración de voluntad a los 50 años y esa voluntad ejecutarse a, no sé, pasado 20 años. Es decir, han pasado muchas cosas, han cambiado las condiciones. Tenemos que entender que la voluntad anticipada tiene que ser acorde con esta voluntad reiterada y sostenida en el tiempo, digamos, ¿no? Es decir, por lo tanto, la exigencia de renovación de esa voluntad y cada cuánto tiempo se va a renovar es un tema a regular, evidentemente. Así es. No sé si existe alguna otra pregunta que quieran realizar de manera abierta o a través del chat. Bueno, yo creo que se abre para todos los profesionales de la salud, para quienes se están formando, una instancia muy interesante para tener una participación activa como ciudadanos en la discusión pública. Y yo espero que este seminario haya sido, este foro, una instancia para generar esa motivación y de generar también los lazos que deberíamos tener como académicos, como universidades en nuestro país. Yo me alegra de poder recibir esta invitación desde el sur, de buscar una vía de descentralización de la academia, y eso me alegra mucho. Así que dispuesto también, encantado de poder participar en otras instancias de discusión sobre este tema y otros. Muchas gracias, profesor. Para nosotros realmente es un agrado tremendo. No sé si logra escuchar, pero estamos en mitad de un temporal aquí en el sur, un fuerte temporal. De hecho, está pronosticado varios kilómetros por hora. De hecho, ya se siente un poco. Así que feliz de poder contar con la ponencia y poder compartir y, como usted dice, abrir este debate que yo creo que es propio de cada profesional que forman los equipos de salud. Yo tengo una pregunta personal que yo sé, antes de venir acá, leí varias cosas que en las que usted también está ahí involucrado. Siempre hablan del profesional médico. ¿Existe algún estudio o una publicación, a lo mejor del exterior o a lo mejor aquí en nuestro país, sobre si la práctica de eutanasia también considera a otros profesionales del equipo de salud? Bueno, de hecho, nuestro proyecto lo contempla también a otros profesionales de salud que intervienen en este tipo de actos, porque hay que entender hoy en día la medicina es una medicina colaborativa, de equipos de salud, es decir, nunca una eutanasia se va a aplicar sin otros profesionales de salud que van a apoyar esa práctica al médico, ¿no? Entonces, están involucrados todos esos profesionales, evidentemente. Otra cosa es quién está autorizado a hacer el acto concreto de auxilio o de muerte directa. Ok, gracias, profesor. Me parece razonable que quede en competencia de los médicos. En eso coincido yo con el colegio médico. Y coincido también, bueno, vemos que en Chile la mayoría de los médicos está a favor de la eutanasia, pero menos en practicarla. Yo creo que, bueno, se abre un tema muy interesante de participación de todos los profesionales en el debate público. Profesor, buenas tardes. Yo le quería hacer una consulta, no sé si me escucho porque ¿Sí? estoy sin audífono. Lo que pasa es que en el proyecto de ley se menciona que el paciente debe conscientemente solicitar la asistencia a la muerte y que esta debe ser autorizada por un psiquiatra o un psicólogo. ¿Qué pasa o se ha visto qué va a suceder si la persona no alcanza a hacer la solicitud
o si esta es denegada por el psiquiatra o psicólogo pertinente, considerando que también en Chile existen estas desigualdades en salud y no todos van a poder tener acceso a un especialista que les pueda validar en su decisión. Bueno, eso tiene que ver con un poco cuando estamos hablando de legalización de la muerte médica asistida, deber garantizar a las personas el ejercicio adecuado de este derecho. Entonces, la persona no debería ser privada, igual con el caso de la despenalización del aborto, que es una despenalización-legalización, es decir, es un derecho que no podría estar limitado por la falta de acceso adecuado a las prestaciones para esa intervención. Por lo tanto, esto debería ser una obligación del Estado, digamos, ¿no? Respecto de los tiempos, como tú dices, yo creo que como son requisitos obligatorios procedimentales, la igualdad y la seriedad y la transparencia del proceso debe exigir estos requisitos de modo obligatorio y copulativo, deben estar todos conjuntamente para validar el proceso. Digamos, estamos hablando de un tema muy sensible. Pero respecto al acceso, es decir, el acceso debería estar garantizado, ¿no? Es decir, yo hago el símil un poco con lo que podría ser el derecho que tienen las personas, las mujeres, a la interrupción voluntaria del embarazo en el caso de las 3 causales. Claro, porque usted mencionaba en su exposición sobre los cuidados paliativos y el acceso que debieran tener las personas, que se supone es GES, pero si nos vamos a la realidad, los cuidados paliativos, por lo menos en atención primaria, que es lo que a mí me ha tocado ver, no es igualitario para todos, porque por diferencias económicas, por gran cantidad de población que uno tiene asignada, muchas veces estos cuidados paliativos no llegan a las personas. Por lo tanto, ahí también nos vemos en la disonancia, ¿cierto?, de querer proveer una muerte y acompañamiento digno a la persona y a la familia, pero por otro lado nos vemos encadenados porque no existen estos recursos. Esto no lo menciona la ley, yo la leí y no menciona nada de cómo mejorar el acceso de los recursos hacia los cuidados paliativos. Yo coincido contigo en esa opinión, Ana María, y yo creo que el Senado, la Comisión de Salud, ha tomado una buena decisión de tramitar conjuntamente en el segundo trámite legislativo este proyecto de ley de muerte médicamente asistida conjuntamente con un proyecto de cuidados paliativos. Eso es la información que yo he recogido últimamente. Yo creo que igual, profesor, usted hizo en algún minuto alusión a esto de robustecer, en el fondo, un programa digno, porque las dos cosas van de la mano, sin duda. Yo creo, es decir, es una prestación adecuada de un derecho de esta naturaleza que es tan delicado en su implementación, requiere de un contexto en que el Estado sea maduro, no se haga cargo. Es decir, no podemos ser voy a ocupar quizá una expresión coloquial, ¿no?, darnos de progres cuando no tenemos las condiciones del ejercicio de estos derechos para los ciudadanos de manera adecuada, ¿no? Garantizando el proceso de morir de manera integral, digamos, ¿no? Lo mismo que significa las personas que no optan, digamos, lo que significa hoy en día todo el proceso de la asistencia de cuidados paliativos integral, es una deuda pendiente en Chile de gran magnitud. Los cuidados paliativos es una forma del ejercicio de la medicina en integridad. A mí me sorprendió mucho, yo cuando estuve formándome en España, el desarrollo que tuvieron ellos, los españoles, en los cuidados paliativos. Es la medicina más integrada, colaborativa, y exige equipos humanos muy, muy capacitados, con muchas competencias, y requiere también de mucho apoyo financiero del Estado para tener unos programas de cuidados paliativos buenos, digamos, ¿no? Es decir, adecuados. Y acá Marcela comenta, actualmente la Comisión de Salud del Congreso está discutiendo una ley de cuidados universales. Exacto, yo entiendo que ellos están en esa voluntad de hacer la tramitación conjunta. Yo creo que es
decisión correcta, va en la dirección correcta. Bien, no sé si existe algún otro comentario, alguna otra pregunta. Bueno, yo mientras no hay otro comentario, yo quiero agradecer la invitación mucho a Carlos y bueno, a todo el equipo. Y encantado de haber participado el día de hoy con ustedes. Y bueno, a Raúl, no sé si está Raúl por ahí, Raúl Pará, que fue alumno mío en el Magíster y muy apreciado por mí. Sí, por ahí está conectado también Raúl desde muy temprano también estaba pendiente del link. Profesor, también me sumo a los agradecimientos. Realmente algo muy personal es que el ver diferentes posturas, ¿verdad? Permiten también este debate y poder tener también argumentos que al final es lo que se busca, ¿no? Y que las personas también cuenten con diferentes elementos para poder emitir un juicio también como, con mucho más fundamento. Creo que algo permite también ver con lo que ha pasado con esta ley, ¿no es cierto? Y es el tema de ver cómo es necesario la implementación de este modelo biopsicosocial espiritual, porque creo que cuando empezó todo esto se ve como una permeación todavía de la visión biomédica, ¿no es cierto?, de estos abordajes, y creo que, bueno, es algo más de fondo que tal vez también nos lleva en algún momento a reflexionar, ¿no?, de la necesidad de poder pensar en todo lo que somos en la complejidad como seres humanos para poder abordar este tipo de temáticas. Eso quería comentar también, profesor, respecto a su exposición. Muchas gracias por la invitación y bueno, hasta la próxima. Ojalá que Muchas el gracias a temporal usted. sea leve. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Sí. Que estén muy bien. Mucho Que éxito. esté muy Gracias, bien, profesor, profesor. Muchas cuídese. gracias, Hasta la profesor. próxima. Buenas Muchas Gracias gracias, noches. a que las esté muy personas bien. asistentes también. Chao, Sí, Raúl. agradecer a todos los asistentes y esperamos seguir dando este tipo de ciclos para poder seguir en esta discusión, como decía el profesor Carlos, y poder en el fondo tener mejores argumentos para tomar mejores decisiones. Gracias a todos Gracias. por la asistencia y por la hora y la paciencia también. Chao, chao. Que estén bien. Nos vemos.